Bueno, hoy 16 de agosto, hoy se recuerda, por un lado, recordar aquella batalla de Acostañú, trágica historia de nuestro país que todavía nos cuesta sanar de esa herida. Pero también, en cierta manera, dar pie a una celebración de nuestros niños actuales, de nuestros peques. Pero esa celebración también tiene otra cara de la misma moneda, que tiene que ver con la cantidad de niños, adolescentes maltratados, abusados, y lamentablemente las estadísticas asustan, son frías, pero realmente nos debería de llevar a replantear como sociedad qué nos está pasando. Vamos a arrancar con algunos números para contextualizar y después tenemos en piso a un invitado para que nos explique un poquitito también cómo está la investigación desde la Fiscalía. Arrancamos con esta cifra. Imagínense, 602.300 niños viven en condiciones de pobreza. Estamos hablando más de la población que tiene Asunción. Asunción tiene 500.000 personas viviendo. Imagínense, más de esa población es la de pequeños que viven en condición de pobreza y en algunos casos incluso pobreza extrema. Exactamente, don Carlos. Vamos a continuar con los datos. Vamos a tocar ahora el tema del abuso sexual en niños. En el año 2023 se registraron 3.543 casos y en lo que va de este año, al menos hasta el mes de julio, ya pasamos la mitad, 1.842 casos de abuso sexual, lamentablemente, en niños. Bueno, y por otra parte, más cifras donde niños son vulnerables. El incumplimiento del deber alimentario. En el año 2023 se cerró con una cifra de 8.261 casos y en 2024 hasta julio de 4.805 casos. Bueno, muy en boga, lamentablemente también, esto a nivel mundial y Paraguay no está exento precisamente. Tiene que ver con la pornografía relacionada a niños. En el 2023 hubo 108 casos, pero fíjense de qué manera se disparó esta cifra en el 2024, por la cantidad de procedimientos que hubo a nivel mundial, y reitero, Paraguay estaba en esa lista. 2.178 casos, en los que no solamente se genera contenido, sino se comparte contenido también, que también es un delito. Bueno, vamos a continuar con este tema del maltrato bajo tutela. Hasta el año 2023 se dieron 1.516 casos y en lo que va del año, hasta el mes de julio, ya alcanzamos los 937 casos de maltrato bajo tutela. Bueno, ¿y cuántos casos se dieron de violación del deber del cuidado en distintas circunstancias? Año 2023, 1.908 casos y 2024 hasta julio, 1.256 casos. Bueno, y total de casos, esto para cerrar, en todo lo que hacía referencia a los hechos punibles, 15.379 denuncias en el 2023 y ahora, a julio, 11.018 casos de hechos punibles que involucran a niños, niñas y adolescentes también. Y para hablar de este tema lo invitamos a Mariano Vareiro. Él es abogado, es vocero del Ministerio Público, para tratar de contextualizar un poquitito y bueno, hablar de este tema tan preocupante, Mariano, que tiene que ver con el abuso, el maltrato de ese sector tan vulnerable que no se puede defender, Mariano. Totalmente. Muchas gracias por la invitación a C9N, a ti, Carlos Troche, a la mesa, por permitirnos compartir estos datos. Estos datos son datos preocupantes porque hablábamos nosotros de la batalla de Acostañú y eran fuerzas enemigas que cometieron una atrocidad contra nuestros niños. Hoy, en base a los datos que tenemos, estos hechos se producen, estos números se producen en su mayoría en el ámbito familiar. Y ya lo decía una victimóloga, la doctora Hilda Marchiori, de la Argentina, en su libro La víctima del delito, que las consecuencias del delito no son solo un daño, no es solo daño físico, no es solo daño psicológico, no es solo daño social, sino es un conjunto de daños que se produce en el niño o la niña víctima de estos hechos punibles. Y nosotros hemos hecho una investigación sobre
Aproximadamente 16.000, entre 15 y 16.000 causas, de los cuales elegimos 77 carpetas y en esas carpetas podemos compartir algunos datos que para nosotros son preocupantes. Y el primer dato preocupante, Carlos, es de que el principal o la principal persona responsable de la violencia con el niño o niña es la madre. En segundo lugar está el padre y en tercer lugar está el padrastro. O sea que el lugar donde tiene que ser seguro para el niño o la niña es un lugar inseguro, que es la casa, que es la familia. Entonces tenemos que hacer un análisis mucho más profundo en base a estos números y decir qué está pasando con la familia paraguaya. ¿Por qué tenemos estos números? ¿Por qué tenemos estos indicadores? ¿Por qué tenemos un porcentaje tan alto de incumplimiento del deber alimentario por parte de los padres? Entonces estos números para nosotros son vitales para plantear acciones que tienen que ver con política criminal, pero por sobre todas las cosas que tengan que ver con políticas públicas a fin de prevenir este tipo de hechos. Tenemos que seguir trabajando en la difusión como lo están haciendo ustedes. La gente tiene que seguir denunciando en el 147 Fono Ayuda que existe, que es una iniciativa de la sociedad civil en conjunto con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, o al 911. Y en ese marco tenemos que decir de que el 53% de las personas que son víctimas son niñas. Niñas. Las mujeres. niñas son más propensas a la violencia. Así como el feminicidio, ¿verdad? Los datos, las mujeres siguen siendo las más vulnerables desde niñas. Posteriormente, de adultas, son asesinadas cuando su pareja no concuerda o quiere imponer un pensamiento o una idea en su relación que generalmente se irrumpe porque ya no se dan las condiciones. Ahora, Mariano, haciendo un análisis de todas estas cifras, ¿ya se preguntaron, atendiendo justamente a todo ese dato que manejan, dónde está el problema en la educación? ¿De dónde proviene? Es un problema sistémico. Tenemos que trabajar la educación otra vez en materia de salud, Sí. en materia de derechos. Tenemos que trabajar en la educación en materia de cómo puedo recurrir al ser víctima, porque en muchos de los casos cuando la Fiscalía se va en la institución educativa a través de su programa Fiscalía en la Escuela o a través de su programa Advertencia, que es un programa nuevo de la Fiscalía que estamos implementando de manera experimental, donde le contamos a los niños de 14 a 17 años que ellos pueden entrar en el sistema penal, ya pueden ser procesados e investigados cuando cometen un hecho punible. Generalmente cuando sucede ese tipo de hecho se denuncia y aumenta la cantidad de denuncias. Sí. A través de este medio, C9N, estamos llegando a mucha gente. La criminología son elementos nuevos que se incorporan en el proceso de investigación. En el caso de las mujeres, si me acuerdo yo, porque era muy joven, me iba a acompañar a las mujeres víctimas de violencia para solicitar apoyo en asociaciones de profesionales, le decía la profesional que le atendió, si no tenés rastro, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué no te vas en tu casa y agarras un tenedor y te haces rastro? Porque no puedo. Hoy día, una mujer víctima de un hecho de violencia verbal puede hacerse un diagnóstico psicológico, puede hacerse un diagnóstico social, puede pedir a un trabajador social que haga un análisis de por qué no se va al trabajo. Entonces son elementos nuevos que ha aportado el sistema para evaluar el daño. Sin lugar a dudas necesitamos que las instituciones sean más ágiles, que tengan respuesta más rápida. Eso significa que hay que darle más presupuesto. ¿Y eso es lo tenemos que darle más presupuesto a las mujeres, tenemos que darle más presupuesto a los niños, tenemos que dar presupuesto necesario y suficiente al Ministerio Público para que haga su investigación. A ver, desde mi punto de vista creo que hay que ir un poco más allá, porque el problema de fondo es justamente cómo se le está criando a los niños, porque una cosa es apuntar solamente en la prevención de la violencia, o sea, ya remediar lo que pasó, ¿verdad? Una vez que la mujer tenga que denunciar, pero ¿por qué no miramos un poco más allá en el sentido de qué estamos haciendo para evitar criar hombres violentos? Porque de ahí partimos. Hay muchos hombres violentos en la sociedad, por eso se dan estos casos de feminicidio. Sí, las instituciones que tienen que actuar de contención, que es la familia. Sí. Tenemos que trabajar mucho el tema de la familia. Ayuda mucho la fe también, las religiones también ayudan como entes de contención. Las políticas públicas en materia de educación también ayudan. Eso tenemos que seguir apuntando. El Ministerio Público es una entidad reactiva. Ya cuando se producen los hechos, la ley no nos permite trabajar en prevención. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en la difusión de los datos para que la gente se dé cuenta
de que hay números muy altos en materia de maltrato y abuso en niños y niñas y adolescentes hoy día que estamos recibiendo en las oficinas de denuncia, y en muchos casos seguro no recibimos, ¿verdad? Hay también cifras que no manejamos, pero en base a lo que nosotros manejamos nos damos cuenta de que sí hay un elemento fundamental. La familia tiene que ser una instancia de contención, tenemos que trabajar mucho con la familia. Mariano, hace tan solo 2 semanas creo que aumentaron las penas para los casos de abuso sexual. Creo que todavía la ley no está sancionada, pero ustedes esperan desde el Ministerio Público que el endurecimiento de las condenas ayude en algo a paliar los casos, o creen que eso no tiene ninguna relación. Sin lugar a duda es un elemento importante. No podemos descartar en política criminal que el aumento de las penas ayuden, pero lo fundamental es que las políticas públicas funcionen. Nosotros tenemos que tener instancias de contención. Nosotros tenemos un centro de atención a víctimas, un centro de atención que hace contención en base al DSM-4 y el DSM-5, que es un material de intervención en crisis para personas que son víctimas de violencia. Pero mucho no podemos hacer si eso no funciona a nivel del Poder Ejecutivo de manera eficiente. Están haciendo el tremendo esfuerzo de que eso funcione, pero para que funcione tenemos que destinar presupuesto. Sin lugar a duda, acá nos damos cuenta con los 600.000 niños en estado de vulnerabilidad, en condiciones económicas paupérrimas, que tenemos que aumentar los recursos para que los niños puedan tener almuerzo escolar, puedan tener psicólogos profesionales que la atienden, porque en la mayoría de los colegios públicos, inclusive privados, mejor dicho, los psicólogos no hacen tratamiento a los niños que recurren. Educación emocional, es fundamental. Emocional, derivan. O sea, Claro. Mi hijo entra en un colegio y la profesional deriva, y cuando la persona no tiene recursos, le trata de acompañar igual la profesional de la institución educativa. Pero tenemos que trabajar mucho en eso. Para que el próximo día del niño tengamos menor cantidad. Tenemos que disminuir, y a mí me preocupa los porcentajes que acabamos de compartir, que en vez de disminuir los 2024. en vez de que disminuya, está aumentando, Carlos. Ya casi estamos superando el número del año Están pasado. aumentando, o porque sucede más, o porque la gente denuncia más. También, ese es el tema de o Sí. porque sucede o porque realmente hay una conciencia de denunciar. ¿Vos tenés ahí estadística de cuáles son los 5 tipos de hechos punibles que más afectan a niños y adolescentes? Abuso Tengo, sexual, Carlos, y seguro, con entre mucho ellos. gusto, pero antes de eso te voy a contar algo que yo considero importante. En primer lugar, dijimos que son las madres las que son victimarias. Eso me Segundo, padre. Tercero, padrastro. Mamá y papá, cuarto. Quinto, hermano. Sexto, profesor. El profesor tendría que protegerle al niño o la niña. ¿Cómo va a recurrir al docente para denunciar que su mamá y su papá, si siendo el docente luego el que Maltratador. violenta al niño o la niña? Abuelo, guardadores, tío. Y por último, el porcentaje mínimo son las empleadas domésticas, que son las que son También hay casos responsables. de empleadas domésticas que abusan de No, niños. maltratan. Maltratan. Sí, y hay abusos también denunciados. Tenemos casos que fueron filmados y que fue compartido inclusive por este medio, ¿verdad? Fíjate que esa estadística que dicen que el 80-90% del victimario, la víctima conoce a su victimario. Absolutamente. Es que en el ámbito familiar se producen En muchos su de los entorno. Sí. Son pocos los casos de gente extraña que aparece en escena y comete un abuso. Así mismo, así como estás diciendo, 80%, 89% es vivienda. Como estás citando, recinto público de 10%, instituciones educativas de 2%. O sea que si vamos a hablar de lugares seguros para el niño, con todas las denuncias que se hacen con los maestros, sigue siendo la institución educativa la más segura. ¿Qué tipo de denuncia hay? Violencia física, 51%. Violencia física y psicológica, 30%. Violencia psicológica, 15%, y 4% de violencia sexual. Y acá tenemos violencia, maltrato físico, tenés 85% de las denuncias, lesión 9%, 7% tenés casos de abuso sexual, que es lo que se denuncia frecuentemente. También, ¿dónde la gente recurre? Eso es muy importante. 21% de las personas recurre o denuncia en Fonoayuda, en el 147. Fonoayuda. 18% en las CODENI. O sea, la gente desconoce que existe en todos los municipios, en los 264 municipios, una dependencia llamada CODENI, donde uno puede recurrir para lo que sea, inclusive para el incumplimiento de la prestación de alimentos. En segundo lugar está CODENI, en tercer lugar está la Fiscalía. En cuarto lugar está el Ministerio de la Niñez y Adolescencia,
En quinto lugar está la Defensa Pública. En sexto lugar está la Policía Nacional. En séptimo lugar están los hospitales públicos como lugares donde recurren las personas para presentar denuncias a Carlos. Mariano, estoy leyendo en el informe que nos pasaron también la importancia de darse cuenta de las señales de alerta. Sí. Para ya sea el ámbito educativo, la familia misma, cuando tu chico o un alumno está sufriendo algún tipo de maltrato. Sí, y un dato también, me encanta lo que estás planteando. ¿En qué hora, en qué momento, en qué día lo que es más frecuente? Los días lunes y viernes. ¿Por qué? Después del fin de semana y después del fin de empezando el semana, fin de semana. antes. Sí, Pero, porque la gente sale viernes, no sé, y sale a tomar y Puede viene ser, en la casa. sí. Consecuencia del consumo de Así alcohol. mismo. De alcohol, ¿verdad? Lunes y viernes, los días más violentos. Hoy es un día violento para la cantidad de denuncias que tenemos Viernes. y la investigación. ¿Y qué hora se produce más? Por la mañana, 51%. Por la madrugada, 17%, porque el señor viene a la madrugada y empieza a armar lío. Entonces se produce violencia tanto en la mujer como en el niño. Con relación a lo que plantea las señales más frecuentes, cambio de conducta del niño o la niña, agresividad, depresión, ansiedad, ira, hostilidad, hiperactividad, pérdida repentina de la confianza en sí mismo, entra en un cuadro depresivo y dice, a mí nadie me quiere. Cambio en el desempeño escolar, baja su nota. La gente dice, no, pero este no quiere estudiar. O sea, la gente no indaga qué está pasando con ese niño. Problemas con conciliar el sueño, no puede dormir. Autolesiones, Putin. Putin es hacerse daño a sí mismo. En la piel. Intento de suicidio, baja autoestima. Y estos son los casos más frecuentes. Y los signos o síntomas también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Mala higiene personal. No se cuida más. Desnutrición, el niño se va sucio, no está bien alimentado, son los padres que no están cumpliendo con su rol, ¿verdad? Sobrepeso, baja asistencia escolar, no le envía a la escuela porque le pegó esa mañana y hay cicatrices, entonces no le envía, falta de asistencia médica, odontológica, psicológica. Eso en el caso que la violencia se esté dando dentro del entorno familiar. Así ¿no? mismo. Sí. ¿Y tenés estadísticas de casos que llegan finalmente a un juicio? Un porcentaje del 30% podemos hablar. De 10 casos, 30%, 3. solo 3 terminan con condenas. Sí, pero hay que tener en cuenta de que muchos de los casos que entran en el sistema tienen que tener el proceso correspondiente, porque la persona sindicada, imputada, posteriormente acusada, tiene su abogado defensor. Entonces hay que seguir un debido proceso, ¿verdad? El porcentaje que tenemos, ese es un porcentaje para nosotros todavía mínimo, pero es un porcentaje interesante, porque en muchos de los casos de violencia o maltrato se le otorga medida a la persona alternativa a la prisión. O sea que antes que tenga una condena se le aplica una medida de tal manera a buscar una salida. Ya en los casos de abuso sexual no hay ningún tipo de medida, pero en los casos de maltrato generalmente se busca una alternativa o la persona ofrece someterse a una terapia, a un tratamiento psicológico. En el caso del deber de prestar alimentos, por ejemplo, el incumplimiento, se presenta a la persona y ofrece a un hermano o que la ley establece a sus padres, hermano o los abuelos. O los abuelos. Entonces, hay alternativas. O sea, no es que de 100% tienen que irse en la cárcel, sino que hay salidas que se dan como una propuesta de parte del victimario, y a veces la propia víctima dice, a mí me es más útil que él me aporte que vaya adentro a Tacumbú en lo que es prestación de alimentos, ¿verdad? Y con relación a niños que quedan huérfanos, porque, a ver, esa violencia es una cuestión genérica, lamentablemente se suele dar el caso de la repetición. Padres violentos, hijo violento en adultez. Sí, repite la conducta. Repite la conducta, sí. Pero, y en aquellos casos donde papá queda preso y mamá muerta, ¿hay números, estadísticas de chicos huérfanos víctimas de la violencia en el hogar? Tenemos datos, pero en esta investigación no incluimos. Pero son muchos. Sí, son muchos, que generalmente se busca que algún familiar se haga cargo. La última alternativa y lo último es llevarle a un hogar, ¿verdad? Porque hay hogares también que reciben a estos niños. A mí me consta, esta mañana estuve hablando con un colega que adoptó 2 niños. Primero, o sea, en realidad está en guarda, todavía no está en estado de adopción,
le adoptó primero, o sea, estaba Pero ese es el primero en proceso. guarda el niño, ¿verdad? El proceso, y ese niño tenía una hermana, se fue a buscarle a la hermana. Entonces, hay personas y familias que están acompañando también. Mariano, sobre ese punto rápidamente. El Vía Crucis, ¿qué significa? No sé cómo está ahora el sistema porque se prometió que se iba a cambiar de lo que significa un Vía Crucis para unos padres candidatos que quieran adoptar niños. Es todo un tema, Es demasiado complicado. es muy burocrático, las exigencias y finalmente después cómo puede terminar, que finalmente el sistema te vuelve a quitar ya cuando conectaste y armaste un lazo con esa... Asimismo, todavía no estamos preparados para manejar esta cantidad de casos. Era tan fácil en los años 90, 80, 90 adoptar un niño, que el código de la niñez y adolescencia y las leyes que tienen que ver con la adopción se volvieron fuertes para que no suceda más eso. Una cantidad de niños se iban a Estados Unidos, otros se iban a sabemos ni dónde, los años 80, 90, que se creó todas las dificultades hoy día. Yo estoy convencido, como Mariano Vareiro, de que esa ley tiene que ser revisada y facilitar de que el niño quede en el ámbito familiar o de una familia que quiera acogerle a ese niño, porque son familias que hacen procesos de acogimiento a esos niños y que no entren en los hogares. Los hogares tienen que ser el último recurso, porque además nuestros hogares no están equipados en las condiciones adecuadas para que se desarrolle de manera armónica la vida de un niño, en la cantidad de niños que tienen, Sí, que pero a veces ya, inclusive en muchos casos dicen, ya no recibimos más niños, Están ya no nos da hacinados, el cuerpo. y hay muchísimas familias, parejas que por condiciones de salud no pueden concebir y están ansiosos de ser padres, pero el sistema no les permite porque les pone trabas. Mientras tanto, esos niños, bebés, van creciendo en hogares superpoblados, donde tendría que haber sido la última instancia, y unos padres que van desistiendo de la posibilidad porque ven escollos permanentes y dicen, no, al final no, imposible. Yo creo que hay que buscar un punto intermedio en esa historia, y mucho tiene que ver con el tema de la legislación que decís perfectamente, el tráfico internacional del niño de los 80, los 90, que puso a Paraguay en el tapete. Me pareció genial haber hecho leyes para trabar, pero finalmente hoy la historia es distinta, el escenario es distinto. Totalmente de acuerdo. Y eso tiene que ser revisado, así como la ley penal tiene que ser revisado, es revisado permanentemente, es modificado permanentemente. El tema de adopción hay que buscar la manera de asegurar siempre, ¿verdad?, de que el niño como primer recurso tenga a sus familiares, ¿verdad? Y si no existen familiares que quieran hacerse cargo de ese niño, puedan terceros poder adoptarle a ese niño o la niña que se considere, que el Estado controle un tiempo ese proceso de adopción y de relación que van generando ese niño con el adoptante. Mariano, un gustazo tenerte, gracias por esos datos impactantes, realmente son números que asustan al ver que finalmente que el entorno que debería de cuidar, proteger, mimar, es a veces el responsable de esas agresiones. Mariano, gracias. Un gustazo. Esperamos tenerte nuevamente pronto por acá. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Gracias a la mesa por permitirnos llegar a tanta gente a través de C9N. Muchas gracias.